debemos acreditar necesariamente en esos casos contar con un interés jurídico. ¿Y cómo lo hacemos? En el caso particular, si estamos hablando de bienes inmuebles con una escritura pública, bueno, no propiamente la escritura, sería la fe testimonial. Acuérdense que la escritura pública está precisamente en el registro público de la propiedad o en el Instituto de la Función Registral, y a nosotros se nos entrega un testimonio. Si ustedes revisan los documentos que tienen en casa, dice primer testimonio, por ejemplo, y en su defecto con la inscripción del contrato de compra-venta privado ante el Instituto de la Función Registral. Para eso previamente tenemos que protocolizarlo ante notario público, ¿sí? Entonces las personas que aducen ser propietarias de un inmueble y solamente cuentan con un contrato de compraventa privado, pues eso y nada es lo mismo, ¿sí? Es aventurarte a poner en riesgo tu patrimonio e incluso perderlo todo. Entonces, para dotar de certeza jurídica este tipo de contratos es que la ley nos obliga a que lo celebremos mediante escritura pública o bien acudir ante notario y posteriormente se haga la inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces, en el caso particular, el tercero interesado, que fue en su momento el actor dentro del juicio principal, había obtenido una sentencia favorable, obviamente porque, a contrario de los supuestos quejosos, sí acreditó contar con un interés jurídico. Él contaba con un contrato privado protocolizado a notario y posteriormente inscrito en el registro público de la propiedad, bueno, ahora Instituto de la Función Registral. Entonces, cuando vamos a ejecutar, bueno, o cuando va a ejecutar, porque yo no intervenía todavía ahí en el asunto, cuando va a ejecutar, pues resulta que le promueven 5 personas diferentes 5 amparos, argumentando contar con un interés jurídico mediante un contrato de compraventa privado. Intervienen los primeros amparos, otro abogado, finalmente no le gusta cómo es que estaba llevando a cabo su defensa, y es que yo intervengo ya en uno de estos amparos y argumentamos incluso hay algunas cuestiones que estamos en presencia posiblemente ante la comisión de un delito. Bien, bueno, ya lo saben, siempre robustezco lo que argumento con una tesis. Enseguida refiero lo siguiente: para robustecer lo anterior resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial. Es la tesis de jurisprudencia 2009-747 de la 10ª época, y lleva por rubro el siguiente: contrato de compraventa de fecha cierta carente de inscripción registral es insuficiente para acreditar el interés del quejoso en defensa de su propiedad. Dice, obviamente esta tesis es del estado de Quintana Roo, pero aunque no fue emanada por un tribunal colegiado de circuito en el Estado de México, la naturaleza de la norma sigue el mismo espíritu, por lo tanto sí podemos invocarla. Dice, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2548, 2549, 2598, bueno, cita varios artículos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Dice, la compraventa se perfecciona y surte efectos tratándose de bienes inmuebles hasta su inscripción en el registro público de la propiedad. Dice, ahora bien, dado sus efectos constitutivos para estimar válida tanto la traslación de dominio como la constitución de un derecho real de propiedad a favor del comprador, resulta indispensable que se verifique su inscripción. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse inidóneo el contrato de compraventa carente de inscripción registral,
si a través de dicho documento el quejoso pretende acreditar su interés jurídico al instar el amparo instancial en defensa de su derecho de propiedad, aun cuando aquel cuente con fecha cierta en virtud de que se actualice una hipótesis distinta a la citada inscripción registral, ya que en tal caso, dice, el consabido derecho subjetivo público de la propiedad aún no se encuentra constituido, dados los términos en que el legislador local dispuso, pues ésta será hasta que se inscriba en el registro público de la propiedad, cuando el pacto volutivo se perfeccione y surta plenamente sus efectos. ¿Sí? Entonces nos robustece lo que comentamos al vertir nuestros argumentos en el sentido de que un contrato de compraventa no es el documento idóneo, ni tiene la fuerza bastante y suficiente para acreditar un interés jurídico ante los órganos jurisdiccionales y específicamente para aducir la calidad de quejoso ante el juez de amparo. ¿Sí? Luego, ¿qué más argumentamos? Lo siguiente, de la tesis de jurisprudencia antecitada se desprende entonces que un contrato de compraventa privado sobre bienes inmuebles que carece de inscripción registral no es el documento idóneo para acreditar el interés jurídico del quejoso, pues con ello no se acredita en forma alguna ser el titular del derecho subjetivo que resulta afectado de manera personal y directa, y por ende carece de la legitimación para promover la acción de amparo e instar al órgano jurisdiccional como tercera persona extraña a juicio, pues por disposición expresa el legislador del Estado de México, en forma análoga a lo sostenido por el criterio jurisprudencial antes invocado, en el artículo 8.1 del Código Civil para el Estado de México, en forma expresa dispuso que, mediante la inscripción de los actos jurídicos ante el registro público de la propiedad, se da publicidad a los actos jurídicos a fin de que puedan surtir efectos frente a terceros. De ahí que la finalidad de dicho registro es la de dotar de certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en la celebración del acto jurídico. Luego entonces, al carecer de inscripción registral, la documental ofrecida por la agraviada en el presente juicio de amparo, y al carecer de otros medios de prueba que le den certeza jurídica al mismo, dicha documental debe desestimarse para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal al quejoso e impetrante. Pues el contrato de compraventa privado por sí solo no es suficiente para acreditar su interés jurídico sobre el inmueble, y volvemos a citar la ubicación. Dice, luego entonces resulta infundado que se haya violentado en perjuicio del quejoso lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por cuanto hace a que se le pretende privar de la propiedad que detenta sobre el inmueble de referencia al no ser oído y vencido, dado que de ninguna forma acredita el quejoso tener interés jurídico en el presente asunto, así como en las resoluciones que en su momento emitieron tanto la tercera sala colegiada del ramo civil en Tlalnepantla dentro del juicio tal, así como el C ejecutor adscrito al juzgado tercero de civil del estado de Catepec, Estado de México, no son el documento idóneo para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de la controversia que dio origen al juicio ordinario número tal ante el juzgado tercero de lo civil en Tlalnepantla, y al efecto resultan aplicables los siguientes criterios. Volvemos a robustecer lo que referimos. En este caso citamos una tesis que nos habla del interés jurídico en el amparo, pero buscamos una específica que nos habla del contrato de compraventa privado. Nuevamente dice, la tesis es la 185.990, es de la novena época y lleva por rubro el siguiente: interés jurídico en el amparo. Para acreditarlo, el contrato privado de compraventa de fecha cierta debe robustecerse con otras pruebas. Dice, el contrato de compraventa de fecha cierta respecto de inmuebles por su propia naturaleza engendra un indicio que es insuficiente para demostrar fehacientemente el interés jurídico en el juicio de garantías,
dado que lo único que se acredita es que se externó la voluntad de las partes de realizar ese pacto volutivo, que quienes lo signaron son quienes en realidad lo suscribieron, así como que la fecha del documento. Sin embargo, no es apto para conferir certidumbre plena al acto plasmado en la documental, para lo cual se requiere que el acto en sí se haya realizado y no solo se hiciera constar para su celebración en el instrumento, dado que la veracidad de su contenido se vincula con los hechos narrados y debe corresponder a la realidad, cuestión que debe acreditarse a través de medios probatorios conducentes. Dice, cabe señalar que si bien la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia que lleva por rubro interés jurídico en el amparo e ineficacia del contrato privado de compraventa de fecha incierta para acreditarlo, dice, empero en dicha tesis no se estableció que un documento privado de cierta fecha, por el solo hecho de serlo, fuera suficiente para demostrar los acontecimientos que en este se contienen. Lo anterior se corrobora porque en el cuerpo de la ejecutoria que dio lugar a ese criterio, por una parte se aprecia que la materia de contradicción se centró en dilucidar el alcance de las objeciones efectuadas a un documento privado, concluyendo al respecto que cuando en un instrumento de esa naturaleza constara un acto traslativo de dominio de un inmueble, la falta de impugnación es insuficiente para que se le confiera valor probatorio, y por otra, implícitamente se consideró la obligación que tienen los tribunales de amparo de examinar las pruebas aportadas por el quejoso para justificar su interés jurídico, según se desprende de la expresión: si un documento privado de compraventa carece de fecha cierta por no reunirse los requisitos a que nos hemos referido en líneas anteriores, aun en los supuestos de que no hubiere sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener un mejor título sobre la propiedad o posesión del bien embargado, es de arribarse a la consideración de que con ellos no se acredita en autos el interés jurídico que debe revestir al quejoso en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protección de la justicia federal, pues en tal caso no se demuestra la afectación producida a su esfera jurídica en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción quinta de la ley de amparo. Entonces, nos vuelve a robustecer lo que ya comentamos: un contrato de compraventa privada entonces no es suficiente para acreditar la propiedad sobre un bien inmueble y por ende no es el idóneo para acreditar el interés jurídico en un asunto de esta naturaleza. Los documentos idóneos para acreditar dicho interés son precisamente o el testimonio de la escritura pública o bien la inscripción del contrato privado en el Instituto de la Función Registral o Registro Público de la Propiedad. Asimismo, aquí cité otra tesis, es la 160-606, es de la 10ª época y lleva por rubro el siguiente: compraventa. Si no está inscrito en el registro público de la propiedad, el documento de fecha cierta en que conste este contrato es ineficaz para obtener la protección federal contra actos de autoridad cuyo origen sea un derecho real, que sí lo esté. Entre paréntesis, legislación del Estado de Puebla, y tiene el mismo espíritu que las tesis que comentamos. Todas llegan a la conclusión que para acreditar el interés jurídico tratándose de bienes inmuebles, necesariamente o debe obrar la manifestación de la voluntad en una escritura pública o bien mediante contrato privado inscrito en el registro público de la propiedad. Y no es tan sencillo inscribir un contrato privado ante el registro público, porque te van a pedir varios requisitos. Hace no mucho hice un trámite de esa naturaleza precisamente en el Estado de México, y el primer requisito que nos pedían es que el contrato estuviese notariado, y en la mayoría de las veces, si no es que puedo decirles que casi en todas, no está notariado, ¿sí? Ahí lo que ocurrió es que sí se celebró ante notario, pero el notario no lo inscribió en el registro público de la propiedad.
cuando los propietarios o aparentes propietarios quieren vender, pues no pueden hacerlo porque el comprador le dice, oye, ¿y dónde está tu inscripción en el registro público de la propiedad? No, pues no, bueno, vamos a investigar. Se hace la investigación y no se había inscrito. Nos piden varios requisitos, antecedentes registrales, entre otras series de documentos, y después de como 6-8 meses de estar haciendo diversos trámites, incluso a nivel catastral, pidieron planos, se pudo inscribir. Entonces mi recomendación es que cuando adquieran algún bien inmueble sea mediante escritura pública, o bien protocolicen el acto ante notario público y vean que el notario también cumpla con sus obligaciones. Bien, continuando entonces con los argumentos que vertimos a través de los alegatos para desvirtuar los conceptos de violación por parte del quejoso, y por ende para justificar la constitucionalidad del acto reclamado. Aquí, si ven, estamos jugando otro papel completamente diferente al del quejoso. Ahora lo que estamos tratando es de auxiliar a la autoridad responsable a sustentar la constitucionalidad del acto, y desde luego desacreditar los argumentos del quejoso en el sentido de que se le violentaron sus derechos humanos, ¿verdad? Dice, para robustecer lo anterior resulta oportuno analizar lo que al respecto dispone el Código Civil del Estado de México por cuanto hace a los elementos de existencia y de validez de los contratos, y las reglas específicas por cuanto hace el contrato de compraventa sobre bienes inmuebles, lo que a continuación se analiza en los artículos 732, 733, 773, 774, 760, 700, 7601, 8.1 y 8.45 fracción primera del referido ordenamiento. Al respecto, entonces, el artículo 732 del ordenamiento en comento refiere lo siguiente: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, excepto, ya aquí me está diciendo, excepto cuando deban revestir una forma establecida en la ley. Ya viene la primera regla general: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Entonces algunos aducen, es que como es un contrato donde hay manifestación de voluntades y hay una fecha cierta y determinada, entonces surten efectos. Sí, es la regla general, pero el mismo código señala sus excepciones. ¿Cuál es la excepción? Excepto en aquellos casos que deban revestir la forma establecida en la ley. Y luego dice, desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, a la costumbre o a la ley. Luego el artículo 733 dice, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse a la voluntad de uno de los contratantes. Luego viene mi interpretación y dice, de los preceptos legales antes transcritos se desprende que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Sin embargo, cuando estos requieren revestir alguna forma prevista en la ley, deberá estar cubierto dicho requisito para perfeccionarse. La validez y el cumplimiento de los contratos no queda al arbitrio de las partes. Luego analizamos lo que refieren el artículo 773 y 774. ¿Qué nos dice el primero de ellos? En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Otra vez nos vuelve a robustecer que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto en los casos en que la ley exija que estos revistan cierta formalidad. Luego el 774 nos habla de la falta de formalidad. Precisamente dice, la falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del contrato, salvo disposición en contrario.
Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que el contrato se le dé la forma legal. Es decir, si yo tengo un contrato de compraventa privado y no se elevó a escritura, está afectado de nulidad, pero es una nulidad relativa. ¿Esto qué implica? Que es susceptible de subsanarse. ¿Y cómo se subsana? Revistiendo el contrato de la forma establecida en la ley. Entonces platico con el vendedor y le digo, oye, este contrato que celebramos no puede surtir efectos contra tercero, jurídicamente no me da ninguna certeza, vamos entonces y ratifiquémoslo ante notario, y como les comento, verificar que el notario realice la inscripción. Si no la hace el notario, entonces nosotros debemos acudir directamente ante el Instituto de la Función Registral, obviamente cubriendo los requisitos que nos va a requerir para llevar a cabo la inscripción, pagamos nuestros derechos y lo inscribimos, ¿sí? En caso de que no quiera el vendedor, entonces podemos demandar lo que se llama la acción pro forma, ¿sí? O vulgarmente, bueno, se le conoce técnicamente como acción pro forma, también se le conoce como elevación de contrato a escritura pública, ¿sí? Entonces tenemos la forma de cómo subsanar esa falta de formalidad, ¿sí? Ahora, si el vendedor no quiere formalizar, pues hay una razón, no es el propietario, entonces pues no me arriesgo, ¿verdad? Porque si no puedo perder mi patrimonio, independientemente que después pueda promover una acción que se llama la evicción, ¿sí? Es decir, cuando una persona vende lo que no es suyo, pero pues es invertirle en abogados, ¿no? Es mucho más oneroso. Entonces dice, de los preceptos legales antes invocados se desprende entonces lo siguiente, que en los contratos civiles cada uno se obligue en la manera y términos que aparezcan que quisieron obligarse las partes, sin que se requiera para su validez formalidad alguna, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Bajo la anterior tesitura, la falta de forma exigida por la ley producirá la nulidad relativa del contrato, con la salvedad de que si obra fehacientemente la voluntad de los contratantes, cualquiera de ellos puede exigir que al contrato se le dé la forma legal correspondiente. Ya les expliqué cómo. Ahora vamos a analizar lo que refieren los artículos 7.598, 7.600 y 7.601. Dice, formalidad de la compraventa. El contrato de compraventa requiere para su validez la forma escrita. Aquí está la excepción. Dice, formalidad para la compraventa de bienes inmuebles. Si se trata de bienes inmuebles, la venta deberá otorgarse en escritura pública. 7.601. Responsabilidad de terceros por falta de forma. Las personas que asesoren para no dar forma legal a la compraventa de bienes inmuebles serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a los contratantes, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran. De igual manera son responsables los desarrolladores, constructores o lotificadores. O sea, es tan importante esta cuestión de la formalidad tratándose de bienes inmuebles que el legislador del Estado de México dispuso, ¿verdad?, que aquellas personas que se dediquen a la compraventa de bienes inmuebles deben asesorar a sus clientes en el sentido de que el contrato debe celebrarse forzosamente en escritura pública. Y si nos asesoran de forma indebida para obligarnos a celebrar un contrato privado sin protocolizarlo, les podemos fincar una responsabilidad. Dice, los fedatarios asesorarán gratuitamente a los interesados en este tipo de operaciones. Luego ya viene mi interpretación. Dice, de los preceptos legales anteriormente citados se desprende entonces lo siguiente. A, que el contrato de compraventa requiere para su validez de forma escrita. B, tratándose de bienes inmuebles, la venta deberá obrar en escritura pública. C,
En consecuencia, las personas que asesoren para no darle forma legal a los contratos de compra-venta sobre bienes inmuebles serán responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen a los contratantes, independientemente de la responsabilidad penal en la que incurran. Por último, los notarios deben asesorar gratuitamente a los interesados en este tipo de operaciones. Ahora, asimismo, también consideró oportuno analizar lo que refiere el artículo 8.1 del Código Civil para el Estado de México, el cual refiere lo siguiente. Dice, mediante el registro público de propiedad se da publicidad a los actos jurídicos para que surtan efectos frente a terceros. El registro público de propiedad tiene como finalidad dar certeza y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, así como las demás finalidades previstas en el Código, la Ley Registral y en el Reglamento. La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador del derecho y en su publicidad, que opera a partir de la inscripción o anotación registral. Por tanto, el registrador realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos que se le presentan. Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que solo podrá suspenderse o denegarse una inscripción o anotación en los casos de excepción que señala el artículo 8.32. Dice, para los efectos de este libro octavo se entenderá por ley registral a la ley registral para el Estado de México y reglamento al reglamento de la ley registral para el Estado de México. Del precepto legal en cita se desprende entonces que mediante el registro público se da publicidad a los actos jurídicos frente a terceros, que el registro público de propiedad tiene por objeto dar certeza y seguridad al tráfico inmobiliario y que la seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador del derecho y en su publicidad, que opera a partir de la inscripción o anotación registral. Por eso es lo que yo, si se recuerdan, fue lo que argumenté al juzgado de distrito. Sí, es un contrato privado, hay manifestación de voluntad, pero no reúne la forma. Falta la inscripción, ¿verdad?, en el registro, bueno, en el instituto de la función registral. Entonces no hay publicidad. Al no haber publicidad, ese contrato carece de validez. Consecuentemente, el quejoso, agraviado impetrante, no cuenta con un interés jurídico. ¿Sí? Dice, por último, resulta oportuno precisar que el artículo 853, fracción primera del Código Civil del Estado de México, en forma expresa, dispone que el registro público de la propiedad debe inscribir los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmite, modifique, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria o los demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Sin embargo, el contrato que ofrece la hora quejosa carece de su inscripción en el registro público de la propiedad. En consecuencia, de ninguna forma le sirve como documento base del ejercicio de la acción de amparo, ya que el mismo carece de validez al no cubrir los requisitos de forma que establece la legislación civil vigente en el Estado de México, por lo que el mismo no puede surtir efecto frente a terceros, y al efecto resulta oportuno citar el precepto legal en comento. Entonces, dice el artículo, dice, títulos inscribibles. Artículo 8.53 dice, el registro de propiedad inmueble se inscribirá en los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmite, modifique, limite, grave, extinga el dominio, la posesión original o los demás derechos sobre, derechos reales sobre inmuebles. O sea, en conclusión, cada que adquiramos algún derecho sobre un bien inmueble debe inscribirse en el documento respectivo en el Instituto de la Función Registral o su homólogo Registro Público del Comercio. ¿Qué más manifestamos? Pues de que en virtud de lo todo expuesto se desprende que el formulismo como elemento de validez en nuestras legislaciones civiles modernas tiende a dar seguridad jurídica a las transacciones por una parte, y por otra proteger a ciertas clases sociales vulnerables para no permitir operaciones jurídicas
que no cuentan con cierta certeza jurídica, y por todas las razones expuestas, pues el quejoso no acredita en forma fehaciente ser el propietario del inmueble que dio objeto al juicio de garantías, y por ende pues se le tiene que negar el amparo y protección de la justicia federal, independientemente de que surge, ¿verdad?, una causal de improcedencia, dado que no cuenta con el interés jurídico para promover el juicio de amparo. Bueno, y dimos otros argumentos, ya los analizarán ustedes con detenimiento en el escrito, pero en términos generales fue lo que manifestamos. Aquí quise enseñarles algo diferente. En el juicio de contra el reglamento, si no mal recuerdo, ya no formulé alegatos porque ya no lo consideré necesario. Como desahogué las vistas y me los iban a tomar en consideración como alegatos, ya no los formulé. Entonces consideré pertinente analizar cómo se formula el escrito a partir de otro ejemplo, y encontré en materia civil. Tenía otro también como quejoso, pero en mi calidad de tercero extraño a juicio, pero dije, bueno, solamente les estoy enseñando cómo hacerlo como quejoso, vamos a verlo ahora cómo sería, pero asumiendo el papel de representante del tercero interesado, porque a veces nos va a tocar representar los intereses de ese tercero, ¿sí? ¿Alguna duda en relación al escrito y lo que formulamos? Bueno, después ya saben, vienen los puntos petitorios, tenerme por formulados en forma escrita mis alegatos en mi carácter de tercero interesado, declarar la improcedencia y sobreseimiento del presente asunto, dado que el quejoso carece de personalidad jurídica para ejercitar la acción de amparo, al no contar con interés jurídico para ejercer su acción de amparo, y en su momento oportuna se le dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación sobre los hechos posiblemente constitutivos del delito, así como se remita copia certificada de los juicios de amparo mencionados en el presente escrito, para que la autoridad ministerial federal pueda determinar si tales hechos pueden ser constitutivos o no de delito. Cierto, me faltó analizar eso, creo que eso es interesante, vamos a analizar esa parte. Dice, por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 261, fracción primera de la Ley de Amparo, solicito se le dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación, pues en el presente asunto pudieran desprenderse hechos posiblemente constitutivos de delitos, ya que presumiblemente el quejoso, en compañía de sus abogados, afirma hechos falsos con el fin de promover juicios de amparo notoriamente improcedentes, a fin de dilatar la ejecución de la resolución que dio origen al presente juicio de amparo. Asimismo, es importante resaltar a este juez de amparo que existen otros dos juicios de amparo que fueron ventilados por los mismos hechos y ante este órgano jurisdiccional por distintos quejosos, y entre paréntesis le pongo los juicios de amparo, donde otros tres supuestos propietarios en forma análoga y por cuerda separada promueven juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que en su momento emitieron la tercera sala colegiada, o sea, las mismas autoridades responsables. Sin embargo, en ambos casos se le negó a los promoventes el amparo y protección de la justicia federal al carecer del documento idóneo para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de la controversia que dio origen al juicio ordinario tal ante el juzgado tal. Dice, por lo que al no acreditar su calidad de tercero extraño se les negó el amparo y protección. Dice, de lo anterior se desprende que tanto el C fulanito de tal como los dos anteriores quejosos pretendieron acreditar la propiedad sobre el bien inmueble, dice, mediante la exhibición de un contrato privado de compraventa con el único objeto de inducir al error al juez de amparo y así dilatar la ejecución de los actos reclamados, lo que le causa un perjuicio al suscrito, pues hasta la fecha no he podido recuperar la posesión del inmueble objeto de la controversia que dio origen al juicio ordinario civil número tal, tramitado ante el juzgado tercero de lo civil
en Tlalnepantla con residencia en Ecatepec, pues en forma intencional los quejosos han promovido amparos notoriamente improcedentes mediante la exhibición de documentación apócrifa para acreditar hechos inexistentes ante este órgano jurisdiccional y así dilatar la administración de justicia, por lo que solicito se le dé vista a la gente del Ministerio Público de la Federación para que se aboque a la investigación de tales hechos y en su momento oportuno se determine si las conductas en las que incurrieron los supuestos quejosos son o no constitutivas de delito, y en su caso se ejercite la acción penal en contra de tales personas, sus abogados y contra quien resulte responsable de tales hechos. Al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2014-917, correspondiente a la 10ª época, proveniente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se transcribe a continuación. ¿Qué nos dice esta tesis? Lo siguiente: vista al Ministerio Público Federal, los juzgadores de amparo deben ordenarla ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que pudieran resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la materia. Dice: los artículos 15, 121, 209, 237 y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan conocimiento de este último los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas y hasta de las partes que intervengan en el proceso de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivo de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Bien, en el caso particular era más que evidente que estábamos ante la simulación de actos por parte no solo de los presuntos quejosos, sino era más que evidente que era un grupo de abogados que estaba de alguna manera poniendo piedritas en el camino. El abogado que llevaba el asunto no supo cómo pues tratar de regular esta situación, entonces necesitaban a alguien que no solo tuviera conocimiento de la materia civil, sino también conociera de la materia penal. Cuando él me plantea esta situación, le digo: mira, pues para mí se está dando posiblemente la comisión de un delito, entonces independientemente de lo que yo vaya a argumentar para que se desestime lo que está refiriendo este último quejoso, necesito ver los anteriores juicios de amparo y ver si se desprende que pues están asesorando ahí en forma indebida a los supuestos quejosos y pudiéramos acreditar un posible fraude procesal, porque están tratando de inducir al error en este caso al juzgado de distrito, y con ello están dilatando la ejecución del acto reclamado. Y así fue. Solicitamos entonces se le diera vista a la gente del Ministerio Público por la posible comisión de un hecho delictivo. ¿Alguna pregunta en relación a esto último que acabamos de analizar? ¿No? ¿Todo queda claro? Ok, bueno. Si no hay preguntas... Yo tengo una pregunta, doctor. Alma. Buenos días. Buenos días, Alma. Por ejemplo, se supone, a lo de el bien inmueble que había dicho que se tiene que registrar, ahora sí que en el registro público de la propiedad. Ajá. Y por ejemplo, cuando
son inmuebles que se encuentran en ejidos, ahí también tendría validez llevar al notario como en la Ciudad de México, o cambiaría el procedimiento. Cambia porque ahí hay un registro agrario nacional, el RAN, y okay. debes cumplir con ciertos requisitos y tienen que pasar por un proceso donde se desincorporan esos bienes de los ejidos, o sea, no se pueden. Hay muchos vicios ahí, el desconocimiento muchas veces también de los propios ejidatarios lleva a que vendan ese tipo de inmuebles cuando no pueden hacerlo, pero ahí sí te recomiendo que lo veas con un especialista en lo que es la materia agraria. Quien da publicidad de ese tipo de actos no es un notario público, tienen ellos comisarios ejidales y para eso también está el RAN, le llaman, el Registro Agrario Nacional. Ajá. Ok. Bueno, sí, es que esa era mi duda porque, por ejemplo, aquí como se mencionaba de que el notario le da fe y legalidad, entonces me imagino que eso mismo estaría haciendo como no sé cómo se me fue la palabra, los que se encargan de los ejidos. Sí, es el homólogo. Sí, nada más que acuérdate, como hay una ley especializada que es la ley agraria, pues se rige por dicha normativa y todos los ordenamientos en materia agraria. Entonces tienes que también distinguir entre lo que son los bienes urbanizados y los bienes ejidales. Bueno, está muy bien, doctor. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mira, ahí va. José. Más que pregunta, profesor, pues comentarles que en materia agraria ya ve que se manejan las sesiones de derechos. Ajá. Y tienen una participación importante en la representación general de bienes comunales o la asamblea general. Tienen que solicitar, cuando hacen este tipo de actos, la asamblea, le comentaba, tiene una participación especial para que se les dé el reconocimiento de avecindados. Uh-huh. Entonces, como efectivamente usted lo dice, ya la materia agraria es diferente. Uh-huh. Es correcto. Nada más, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Berlín. Gracias. También hay un procedimiento en lo que es materia agraria, doctor, uh-huh, en donde por medio, como nos acaba de hacer la aportación la abogada Castro, lo que es un ejido, para solicitar que un ejido pase a lo que es una comunidad. No es lo mismo un ejido que las tierras se utilizan para su subsistencia. Ya lo que es una comunidad como tal es un grupo de familias que se ajustan a las normas de ese ejido. Y la comunidad que pase a ser lo que es una zona urbana o de propiedad privada. Entonces son procesos diferentes para que de esa manera, ya sea los ejidatarios o los comunales, puedan transmitir ese tipo de propiedades. Ahí se rigen lo que son asambleas con el comisario, con la gente, ya sea del ejido o de la comunidad, pero tiene que haber primero esa transición de ejido a comunidad y de comunidad a lo que es propiedad privada. Es todo. Gracias, Verdín. Muy loable sus aportaciones. Bueno. Gracias, Verdín. Okay. Bien, estuvo interesante, ¿no? Porque pues de ahí vislumbramos otras cuestiones que no tenían que ver con el amparo y nos salimos un poco de la materia administrativa y penal, que es donde normalmente yo me desarrollo. A veces, como se dan cuenta, también me piden el apoyo en la materia civil. Normalmente siempre va a ser hasta el amparo cuando me piden mi intervención. Es muy raro que yo intervenga en un asunto civil familiar ante el juez de lo natural. Ya les he dicho por qué. Tengo mis razones, no me gusta mucho esa sin embargo no la desconozco, y entonces es cuando yo intervengo. Bien, ahora ya casi tenemos el tiempo encima, pero vamos a darle la introducción al tema que estaríamos analizando propiamente la próxima sesión. Si bien es cierto, ya les enseñé cómo se deben ofertar las pruebas,
durante el escrito inicial de demanda de amparo, va a haber ocasiones en las que no contemos con los medios idóneos al momento de formular la demanda de amparo. Por lo tanto, pues debemos estar pendientes del momento procesal oportuno para ofertar dichos medios de convicción al órgano jurisdiccional. Entonces, desde mi punto de vista, lo idóneo es ofertar las pruebas desde el escrito inicial, pues como ya lo dijimos, corresponde al quejoso acreditar la existencia del acto reclamado, así como su inconstitucionalidad. Luego entonces, si en el informe previo la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado y no se desvirtúa dicha situación porque el quejoso no aportó ningún medio de convicción para ello, pues lo procedente es que se nos niegue la suspensión provisional y en su caso definitiva. En ese orden de ideas, si de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se probare su existencia en la audiencia constitucional, como ya lo habíamos comentado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción cuarta de la Ley de Amparo, pues debe sobreseerse el juicio. Ahora bien, es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional puede solicitar documentos y ordenar la práctica de diligencias que considere pertinentes a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. De ahí que se diga que en la audiencia incidental o propiamente en incidente de suspensión, única y exclusivamente se admiten la prueba documental y la inspección judicial. Ya habíamos hablado de ello, que no podemos aplicar las reglas para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas previstas en el 119 en la audiencia constitucional para la audiencia incidental, pues en la audiencia incidental solamente vamos a poder ofertar la prueba documental y en su caso la inspección judicial. Ahora bien, si se trata de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro y todos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ahí hay una excepción. Ahí también puedo ofrecer la prueba testimonial, aun cuando se hable de el incidente de suspensión, ¿sí? Pero es una excepción. Esta excepción la prevé el artículo 143 de la Ley de Amparo. Entonces, en conclusión, en el cuaderno de suspensión no le serán aplicables, como le comento, las reglas de ofrecimiento y desahogo de las pruebas. Ahora bien, ya que aclaramos lo anterior, es importante precisar que por prueba vamos a entender la acción y el efecto de probar. Ahora, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la prueba pues es un medio de convicción que le llegamos al juzgador, que está conociendo de los hechos controvertidos, a través de la cual pues le vamos a permitir subsumir en la hipótesis normativa los hechos que le estamos planteando a fin de resolver el litigio o controversia que estamos ventilando. Luego entonces se desprende de lo anterior que en el juicio de amparo entonces las pruebas son los medios de convicción que las partes le llegan al juez o tribunal de amparo para acreditar, primero, la existencia del acto reclamado, 2, para sustentar su inconstitucionalidad o en su caso su constitucionalidad, porque acuérdense, ¿quién va a acreditar la inconstitucionalidad? El quejoso. ¿Y quién puede sustentar la constitucionalidad? No solo la autoridad responsable, ya lo vimos también el tercero interesado. Vimos ahí ahorita un ejemplo de alegatos donde el tercero interesado, ¿qué es lo que está haciendo? Indirectamente está dando argumentos para sustentar, ¿verdad? Porque es constitucional el acto reclamado. Ahora, para que el quejoso acredite la inconstitucionalidad del acto reclamado por considerarlo violatorio de derechos humanos, pues deberá acreditar los supuestos mencionados mediante sus medios probatorios.
Ahora, como lo habíamos precisado, en el juicio de amparo pues van a ser admisibles todo tipo de pruebas, salvo la confesional a cargo de la autoridad responsable. Y en ese orden de ideas también hay que recordar que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio para efectos del juicio de amparo en todo lo que la ley de amparo sea omisa, ¿sí? Luego, ¿qué se desprende entonces de ello? Que en el amparo van a ser admisibles, con excepción de la confesión, las siguientes pruebas: la documental pública, la documental privada, los dictámenes periciales, el reconocimiento o la inspección judicial, la prueba testimonial, las fotografías, escritos, notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, así como las presunciones en su doble aspecto, la legal y la humana. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por supuesto, en la audiencia constitucional, salvo que la ley de amparo disponga otra cosa. De esta forma, entonces, la prueba documental podrá ofrecerse con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, es decir, la podemos ofertar desde que presentamos nuestro escrito inicial de demanda. Sin embargo, va a haber pruebas que requieran de observar ciertas reglas específicas, como puede ser en el caso de la prueba testimonial, la prueba pericial y la inspección judicial. En estos casos, por ejemplo, hablando de la prueba testimonial, deberá ofrecerse, la testimonial, la pericial y la inspección deben ofrecerse con 5 días de antelación a la celebración de la audiencia constitucional, y no puede prorrogarse o ampliarse dicho plazo, salvo que se trate de pruebas supervenientes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Normalmente vamos a tener los 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia, pues así lo refiere expresamente el artículo 119, pero el propio dispositivo establece una excepción. Si por una situación que no es imputable al quejoso, este tuviese conocimiento de nuevos hechos que están relacionados con el asunto principal y por ende tiene medios de convicción que pudiera ofertar, ya no se toma como base la fecha para la celebración de la audiencia constitucional de inicio, sino la fecha para el diferimiento, ¿sí? Pero solamente cuando se trate de pruebas supervenientes. Es más, los que están estudiando la maestría con su servidor, en una ocasión estuvimos analizando la materia de recursos y les puse un ejemplo práctico donde el quejoso presenta su escrito inicial de demanda. Al momento que rinden el informe justificado, las responsables mencionan que el acto surgió en virtud de que un juez de otra entidad solicitó un exhorto y entonces la autoridad que está auxiliando al juez de origen pues le da cumplimiento al mismo, y entonces surgen nuevos hechos y nuevas autoridades responsables. Consecuentemente se pueden ofertar nuevos medios de pruebas. Estamos hablando de hechos supervenientes y por lo tanto de pruebas supervenientes. Sin embargo, el juzgado de distrito en forma arbitraria dice que no, que tenía que haber ofertado sus pruebas con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, y entonces ustedes tenían que analizar si la determinación del juzgado de distrito estaba ajustada a derecho o se había extralimitado en sus funciones. La conclusión es que efectivamente se había extralimitado en sus funciones, dado que el 119 prevé una excepción tratándose de pruebas supervenientes, y lo procedente era promover el recurso
de queja. ¿Sí? Verdín, ¿pudieras auxiliarnos por favor con la lectura del 119, por favor? Lo que está comentando, profesor, sí, es el 119. Dice, en el tercer párrafo, las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior deberá ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En el siguiente párrafo. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser reconocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, que nos acaba de mencionar, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Muchas gracias, Verdín. Entonces, la regla general es que tenemos 5 días antes de la celebración de la audiencia inicial para exhibir lo que sería la prueba testimonial, la prueba pericial y la de inspección judicial. Tratándose de la prueba testimonial, deberá acompañarse al escrito original la copia para las partes de los interrogatorios, al tenor de las cuales van a ser examinados los testigos y proporcionando en su caso el nombre y domicilio de estos, cuando no sea posible que nosotros los presentemos por nuestros propios medios. Entonces tenemos que manifestarle al órgano jurisdiccional que, en virtud de que no los podemos presentar por nuestros propios medios, se le solicita al órgano los requiera para que se presenten el día y hora señalado por dicho órgano para el desahogo de la prueba testimonial, y debemos adjuntar entonces el denominado pliego de posiciones o interrogatorio, como refiere la ley de amparo. Si no se cumple con este requisito, nos van a prevenir. Si no desahogamos la prevención, se tiene por no ofertada la prueba. ¿Sí, verdad? Disculpe, doctor, es en relación a la prueba testimonial. En el supuesto que yo cuente con el domicilio para que se le mande llamar a mis testigos, pero no cuento con el nombre completo, solamente un nombre o posiblemente un apellido, ¿es posible que me desechen mi prueba testimonial? Gracias. Sí, acuérdese que ahí usted tiene la carga de la prueba, por lo tanto usted tiene que ingeniársela para allegarle de la información pertinente al órgano jurisdiccional. Entonces seguramente va a haber un requerimiento para que le proporcione la información, o se tendrá por no presentar. Doctor, adelante. Tengo una duda. Por ejemplo, se supone que nosotros podemos ofrecer la prueba testimonial, como hace rato lo comentó. Mi pregunta es, ¿hay un límite de personas que puedo ofrecer, o puedo ofrecer las personas que yo crea que son necesarios? No, la ley de amparo refiere que máximo 2 testigos por hecho, no más. Ah, ok. Sí, hay una Gracias. limitación. Disculpe, ¿en qué artículo viene? 119 y 120 vienen las reglas para el ofrecimiento y desahogo de estas pruebas. Ah, muy bueno. Gracias, No, doctor. Ahora, en tratándose de la prueba pericial, debe exhibirse también el original, así como copia para las partes, igual del cuestionario para los peritos. En caso de ofrecerse la inspección judicial, debe exhibirse el original y las copias para las partes de los puntos o temas sobre los cuales va a versar la inspección. Nos dice la ley de amparo que cuando falten total o parcialmente las copias a que hace referencia artículo 119, se debe requerir al oferente para que las presente en un plazo de 3 días. Si no lo hace, se tendrá por no ofrecida la prueba, lo que les estaba comentando hace unos momentos. Ahora, el artículo 120, párrafo primero, dispone que al admitirse la prueba pericial, el órgano jurisdiccional hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que las partes puedan designar uno
para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o incluso pueda rendir un dictamen por separado. Designación que debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. O sea, de oficio el juez de distrito va a asignar un perito y nosotros tenemos la facultad potestativa de ofertar nuestro propio perito para que rinda su dictamen o complemente el que rinde el perito oficial. Ahora, finalmente cabe precisar que la el juez de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, párrafo 3 de la ley de amparo, el órgano jurisdiccional puede recabar de oficio todas las pruebas que hayan sido rendidas ante las autoridades responsables y podrá llevar a cabo las actuaciones que estime necesarias para la resolución del amparo. A esto se le conoce en la praxis como el principio de oficiosidad de la prueba, es decir, el órgano jurisdiccional en materia de amparo tiene la obligación de recabar oficiosamente todas las pruebas que hayan sido admitidas por la autoridad responsable al momento de emitir el acto reclamado. Por eso es que les comentaba en su momento, si por alguna situación no nos quieren aportar copia de algún documento, pues tenemos que hacerle mención, en este caso al juzgado de distrito, de dicha situación. Esto también atendiendo a lo dispuesto por el artículo 121 de la ley de amparo, donde se refiere expresamente que las partes, para efecto de rendir sus pruebas, tienen el derecho de solicitarlas a los servidores públicos correspondientes y estos a su vez tienen la obligación de expedirlas, y en caso de que éstas se nieguen, nosotros podemos solicitarle al órgano jurisdiccional se las requiera a los omisos y en su caso se difiera la audiencia constitucional. Para tales efectos debemos acreditarle previamente que ya hicimos la solicitud. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la copia del acuse de recibo correspondiente, donde hicimos la solicitud a la autoridad responsable, y con esto pues vamos a justificar que ha sido omisa, y entonces quien se las va a requerir es el órgano jurisdiccional. Bueno, eso es en términos generales lo que tendría que enseñarles en relación a lo que son las pruebas. La próxima sesión estaríamos analizando entonces lo que ya es la elaboración del escrito de ofrecimiento de pruebas. Digo, si bien ya vimos más o menos en términos generales cómo se debe ofertar una prueba, vamos a ver en el caso particular cómo lo haría por secuela o cuerda separada, no en el escrito inicial, sino mediante un documento específicamente para tales efectos. ¿Alguna duda, comentario en relación a todo lo que estuvimos viendo el día de hoy? De manera personal, doctor, realmente estoy complacida con cada clase, con sus aportaciones, pero también con las aportaciones de mis compañeros, sus cuestionamientos, porque me hacen pensar y pues buscar esa respuesta. Gracias. Nada. Alma. Doctor, por el momento sí no me surge alguna duda, pero ya yo creo que la próxima clase sí de la duda, toda vez que para ahora sí que ya elaborar escritos, ahí es cuando ya empiezan las dudas, porque hay que motivar y hay que fundamentar